La radio, y esto lo digo siempre, la radio es el medio por excelencia y creo que lo va a seguir siendo con sus transformaciones o con su multiplicidad de plataformas para seguir llegando más lejos, pero con la repentización de siempre a un montón de lugares. Cosa no menor en este 2026 de urgencias, de cosas claras, de transmitir una programación, pero a la vez de transmitir un servicio, que la radio es eso. ¿Qué es? Un servicio. Y después cada uno, de acuerdo a quien lleve adelante la radio, verá qué impronta le pone, qué calidad institucional le da, pero la importancia real de una radio es ser un servicio. Y cuando vos te vas a la Patagonia, donde ya te adentrás sea la cordillera o más por la costa, y si querés vamos a trazar un paralelo de San Antonio para allá abajo, o de Puerto Madryn para allá abajo, sea más cordillera, Esquel, si me estoy yendo a la cordillera, y muchísimo más allá, empezás a perder la señal del teléfono, y decís, uy, me quedé sin señal. Acá en la curvita arriba tengo señal. Pero vos ponés una radio AM que entra como una bomba, y vas a encontrar cada media hora, o una FM de alguna ciudad o de algún pueblo, pero generalmente son AM, que tienen más potencia, vas a encontrar cada media hora el mensaje al poblador. Y algunos se ríen, porque dicen, Rosendo le dice a su capataz del paraje El Guanaco que le lleva el cordero y la motosierra está arreglada. 4:30 de la tarde. Después el otro mensaje puede ser, le queremos decir a la familia Martínez que estamos todos bien, que no se preocupen, que ya salió de observación. Y uno viene de 700 kilómetros para el norte, o somos de acá de Bahía Blanca o de cualquier localidad, y claro, uno no está acostumbrado a este tipo de mensajes. Y al que no conoce lo que es la radio, lo que es un medio, hasta quizás le da gracia. Pero no es para nada gracioso, es esencial, porque le están transmitiendo un mensaje que no llega por ningún WhatsApp, porque no hay señal en un campo, o porque en cada una de esas localidades, en esos parajes, en esos lugares, hay una radio. Es más, patrón, cuando viene del pueblo, ¿no me trae unas pilas para la radio? Fundamental, para estar comunicado o para saber qué pasa. Bueno, la radio como forma de no le digo la resistencia, pero sí de algo esencial, en lugares recónditos, es el servicio justamente, como les decía, del mensaje al poblador. Y quiero compartir esto con ustedes para hablar sobre algo tan pero tan importante como este servicio, que llega a través justamente de las radios AM. Hay una estoy en contacto con Juan Revino, un gran representante de estos mensajes al poblador. Juan, buenas tardes. Sebastián Chapiro te saluda aquí en Duplex en LU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. Hola, buenas tardes, Sebastián. Buenas tardes ahí a toda la audiencia de Bahía Blanca. ¿Cómo andan por allá? Pero muy bien, acá estamos, Juan. Felicitaciones por todo lo que hacen, primero. Bueno, muchísimas gracias. Yo no trabajo en la radio, me dedico a la investigación, pero colaboré con la radio durante 4 años hasta que nuestros programas no fueron renovados, pero bueno, sí, la verdad que es importantísimo, tal como vos señalabas ahí en toda la introducción. Juan, ¿le contás a la gente esta radio AM, los servicios de mensajes a pobladores, por qué son cosas ineludibles y cómo espera también la gente y la avidez que tiene cada vez más de estar prendidos a estos mensajes? Bueno, yo le agregaría algo a la introducción de lo que vos planteabas, que a mi modo de ver, no por una cuestión de opinión, sino por parte del análisis como resultado, es que la radio de todos los medios de comunicación es el más democrático que existe. Y hay varias razones. Una, porque los costos para emitir son más bajos en relación a otros. Los costos en recibir la radio, nosotros la recibimos en forma gratuita con tener un receptor, por lo tanto cualquiera tendría las posibilidades de hacerlo, pero lo que más me interesa
tiene que ver también con que responde un poco a por qué los mensajes al poblador creció tan rápido hace ya 60, 70 u 80 años en la Patagonia, y es que no requiere un conocimiento específico en materia de algún lenguaje para poder interpretar los mensajes. O sea, cualquiera de nosotros aprendemos la lengua materna y en función de eso podemos hablar ahora y nos entendemos. Y no tengo que estar leyendo, no tengo que estar prestando atención, no tengo que desarrollar ningún tipo de competencia adicional. Entonces, eso nos ubica en una igualdad de condiciones a todo el mundo. Uh-huh. Y por eso, como bien vos decías, hoy la radio sigue siendo de algún modo resistencia, en donde las pantallas nos obligan, pareciera, a estar mostrando siempre nuestra imagen. Y lo interesante también es que, a diferencia de la televisión, a diferencia de los periódicos, esta inmediatez de la radio permitió que durante ciertos momentos al día y hasta la actualidad se pueda convertir en un canal de comunicación verdaderamente, como un teléfono, digamos, o un telégrafo en su momento, y que conectan a gente. Me parece que es sumamente interesante cómo quienes trabajan en las radios de AM pueden ceder parte de su programación, de su tiempo, y ser un mensajero, ser como esos telefonistas que había hace capaz, no sé, 100 años atrás, que conectaban comunicaciones y estaban ahí a la espera de que terminara. Bueno, en la radio hacen eso, ¿no? Reciben mensajes escritos en papel, capaz en el estudio de radio, o que te lo mandan por un WhatsApp para mantener comunicada a la gente, a su familia, por ejemplo, que vive en un campo alejado y no llega otra señal que la radio. Tal cual. Bueno, me imagino la cantidad de cosas, ¿no? Salutaciones, cuando nace alguna persona, porque capaz que hay un matrimonio que está trabajando en un campo y tiene que ir hacia un pueblo o hacia una ciudad a tener a su hijo. Y después lo tiene que comunicar. Nació bien, estamos bien, volvemos tal día. Y la radio está ahí, también, en esos nacimientos, en esos, también en formas quizás más luctuosas, pero hablemos de cosas lindas, ¿no? O en la solicitud de algo, sea lo que fuere. ¿Te ha sorprendido algo a lo largo de la vida? Digo, porque que has trabajado en esto, dentro del público, cómo se va sumando a esto a medida que va creciendo, porque los chicos se manejan de otra forma, pero la gente adulta, la que necesita comunicarse por cosas concretas, por supuesto que es el público objetivo que crece. Bueno, yo hoy en día vivo en Trevelin, en la provincia de Chubut, y no soy oriundo de la zona, no soy patagónico, yo soy de Buenos Aires, y di con este servicio de casualidad, viajando por el país, en una casa rodante, sintonicé en el medio de la meseta chubutense una radio de Trelew que mandaban mensajes. Entonces, allá es LU20, ¿no? ¿Es Trelew? Exactamente, sí, LU20 de LU20. Radio Trelew. Ahí fue la primera sorpresa con la que me encontré. Yo, de formación comunicador, por lo tanto me interesaba saber lo que sucedía en cada uno de los pueblos por donde pasábamos, y sintonizaba las radios, y bueno, ahí encontré algo que lamentablemente no se estudia en las facultades de las grandes ciudades, ni tampoco se investiga lo suficiente. Fue por eso que dije, en algún momento voy a tomarme el tiempo para poder dedicarle la investigación que esto se merece. Finalmente terminé radicándome en la provincia del Chubut después de viajar por todo el país, así que acá en la zona de Esquel, Trevelin, también podríamos incluir Bariloche, Comodoro Rivadavia. Es muy frecuente este servicio, principalmente por las radios nacionales que hay aquí en la zona, así como el LU20 en la ciudad de Trelew. Y ahí, bueno, la sorpresa mía fue cuando empecé a conocer quiénes están detrás de los mensajes de los dos lados. Poder entender qué compromiso, qué responsabilidad, con qué dedicación y seriedad se atiende, se recibe y se comunican estos mensajes por parte de quienes trabajan en las radios, y del otro lado por parte de quienes dependen de ese mensaje que envían, o capaz no están esperando ningún mensaje, pero sintonizan la radio con el último poquito de pila que le queda tal vez, y escuchan atentamente para saber si tienen alguna noticia para ellos, para alguien de su familia, para algún vecino, o después apagan y continúan con la rutina de sus días. Ahí pude descubrir, un poco también desarmar toda esta imagen que tenemos quienes vivimos en las grandes ciudades
de lo pintoresco que puede resultar la idea del campo y de vivir en el campo y de visitarlo ocasionalmente. Bueno, la vivencia cotidiana ahí me la pudieron compartir, yo pude estar un tiempo como parte de la investigación, y lo que me sorprendió en todo eso es el lugar que ocupa la radio, el receptor radio, pero también las voces que están en la radio, porque no se conocen cara a cara, o sea, capaz tus oyentes no te conocen cara a cara, se deben imaginar cómo sos, si sos alto, sos petizo, sos más gordo, sos más flaco, pelado, con anteojos, y empezamos a completar esas ideas que tenemos de las voces que escuchamos en la radio, porque en la ruralidad no hay imagen para poder acceder, y lo vuelven parte de su familia. O sea, me hablaban de los locutores, de los periodistas, de los columnistas, hasta de los operadores con nombre de pila, como si lo conocieran de toda la vida. Claro, la clásica es yo te conozco de la radio, cuando en la radio no se podía ver. Ahora que tenemos cámaras, nosotros por lo menos en esta radio, que la gente nos puede ver a través de diferentes plataformas, Twitch, YouTube, etcétera, ya esa mística se perdió. Ya nos hizo visible la tecnología. Pero a la gente, como vos bien decís, estoy charlando con Juan Revestido, que es docente, investigador y comunicador, hablando con mucha experiencia de haber participado en radios de la Patagonia, y él vive actualmente en la Patagonia, después de un derrotero muy grande a lo largo de su carrera y de su vida por diferentes localidades del país. Bueno, hablando de la importancia justamente de esto, pero es como vos bien decís, que la gente te incorpora como uno más de su familia y de su rutina. Para que a las 4:30 sé que está el mensaje al poblador y necesito saber si, puntos suspensivos, ¿no? Y la necesidad de cada uno. Bueno, nosotros naturalizamos bastante quienes vivimos en las ciudades, más hoy con los dispositivos digitales que tenemos, el hecho de poder acceder a la imagen, a fotos, por ejemplo, a identificar quién nos está hablando, a la inmediatez, a la privacidad, porque yo hoy me comunicaba con con tu productora, y yo me comuniqué rápidamente, ella me respondió, nadie más supo lo que charlamos, y lamentablemente, en parte lamentablemente, en ese contexto de vulnerabilidad en materia de derechos de la comunicación, quienes viven en la ruralidad tienen que andar exponiendo por radios de AM sus, no sé, saludos, sus negocios, sus tragedias, sus accidentes, sus alegrías, por la audiencia indeterminada que sintoniza ese mensaje al poblador. Entonces, en ese contexto, en donde no aparece la imagen, yo cuando hice todas mis producciones, publiqué el libro que se llama Los mensajes al poblador, entre Nacional Esquel y la comunicación rural, ahí no aparece ninguna foto de rostro. Entonces, yo no muestro ningún rostro de ningún poblador rural. La tapa del libro aparece una persona sosteniendo un receptor de radio, una radio bastante vieja, pero no aparece su cara. Cuando yo hice las presentaciones de los libros no mostraba sus rostros, porque vuelvo de nuevo a lo que yo hablaba de que este medio es democrático en varios sentidos, entonces ahí equiparaba un poco las condiciones. Insisto, nosotros naturalizamos un montón de cuestiones que en el campo tienen que naturalizar otras. O sea, ellos tienen que naturalizar, por ejemplo, que la señal de celular la tienen arriba de un cerro. Entonces, tienen que decirle a otra persona a las 3 de la tarde, salgo a la señal para que vos estés atento porque vas a recibir mi llamado. O, no sé, tienen que estar avisándole de forma encriptada a otra persona que le va a mandar en el colectivo de las 7 de la tarde lo convenido. Bueno, esos códigos, esos rebusques, son estrategias o más bien tácticas que van implementando las personas en esos contextos como para poder mantenerse comunicado de la manera que se pueda. Hoy, 2026, sigue siendo necesario para mucha cantidad de personas. Yo creo que lo va a seguir siendo, y la radio va a seguir siendo ese motor y ese lazo y ese faro exclusivo que tienen las comunidades para enterarse, para entretenerse, para comunicarse, para saber lo importante y para todo lo que tenga que tener o todo lo que tenga que ver con la celeridad o la puntualidad de algo. Formar parte de una vida, de una comunidad, de una rutina, y la importancia de mantenerse allí, en onda, como la radio mismo lo propaga. Tal cual. Yo creo que va a seguir siendo eso, era una de las grandes preguntas que surgía en las charlas que tenía con trabajadores, ex trabajadores de la radio, con pobladores rurales, cómo va a continuar.
Y la realidad es que esta investigación se publicó en 2021, cuando Radio Nacional Esquel cumplía 60 años, y con el devenir del tiempo, las distintas políticas de los gobiernos, hoy nos encontramos en que los mensajes al poblador se han reducido significativamente por la cantidad de días de emisiones, y eso en varias ocasiones ha sido contraproducente para, no sé, sucesos, por ejemplo, de emergencias climáticas. No sé, yo quiero pensar el caso de Bahía Blanca con las inundaciones, y acá tenemos las nevadas. ¿Qué sucedería si en ese contexto las personas que no tienen acceso a señal de celular o internet no se enteran lo que está pasando? Uh-huh. Bueno, en Santa Cruz el año pasado, en una tormenta, cuando el servicio de mensajes al poblador estaba suspendido, un señor salió a la ruta porque no tenía información sobre hasta cuándo iba a durar la tormenta, y terminó falleciendo. Por eso insistimos que a veces este servicio es de vida o muerte. Así me lo han dicho. No, es esencial. Lo dije en la introducción, que es un servicio. Y es esencial. Bueno, cuando fue el tema coronavirus, por supuesto, los servicios esenciales, nosotros estábamos dentro de esos exentos que podían circular para venir a hacer nuestro programa, para hacer la tarea que debíamos hacer. Juan, te felicito por lo hecho, por lo realizado y por lo que estás haciendo. ¿Cómo te puede encontrar la gente en las redes para contactarte? Pueden encontrar en Instagram y en Facebook, ponen libro MAP o mensajes al poblador, y van a encontrar el libro que publiqué yo. Ahí se pueden comunicar, sino también el libro está disponible por Mercado Libre. Se comunican, se contactan, y bueno, todavía tenemos ejemplares a la venta. Un abrazo, Juan, gracias por atenderme. Gracias a ustedes, un saludo para Bahía Blanca. Juan Revestido, hablando sobre la importancia como servicio de la radio en el mensaje al poblador. ¿Cuánta razón tenés, Eva? Dice, por ejemplo, por aquí una oyente, cuando vivíamos en el campo en Pedroluro, lo único que teníamos era LU2 en aquel momento. Y la gente esperaba también ese informativo. ¿Nati? Me quedo pensando, además de escucharlos y todo eso, lo que es, como vos decís, Eva, la radio servicio y las AM y la referencia que hacemos a veces cuando hay que buscar una noticia fidedigna. Pero ¿sabes de qué me acuerdo? Sí. De la inundación y de lo que sucedió con el viento. Dos factores tremendos, en los cuales no había luz, no había internet, no había forma de comunicarse, y lo único que ni siquiera WhatsApp, que uno dice apelo a eso, no se podían cargar los teléfonos, y esta fue la radio que fue el faro para todos. Sí, como me subo a lo que decís, vos te acordás, yo llegué con el agua a las rodillas de acá, me cambié en el baño, me traje una muda de ropa, me cambié, hicimos el programa con nosotros mismos. No, yo digo con nosotros mismos. Sí, con nosotros mismos, porque nosotros que tenemos, yo les quiero decir, acá en la radio tenemos todo. Todo. Cuando yo le digo todo es internet, WhatsApp, acceso a un montón de cosas que nos dan celeridad para un montón de... Tenemos un personal hermoso con el que trabajamos, qué sé yo. O sea, si miramos para el costado, el recurso está, después está en uno saber emplearlo, pero cuando a vos se te apaga todo, como pasó en la inundación, estábamos nosotros solos. Estábamos vos, Natalia, no sé si Alex todavía, no sé si Alex no había venido, no, porque estabas allá, no podía llegar. Hicimos un programa de 2 horas que solos. Después, claro, y después lo continué me quedé hasta que cerramos. Hasta que cerraron con Mariano Muñoz. Claro. Sí. Entonces, ¿para qué sirve la radio? Bueno, sirve para un montón de cosas, entre tantas cosas, para acompañarlos hasta en los momentos críticos y límites. Tenemos que estar. Así como un facultativo, sea lo que fuere, tiene la obligación por moral de hacer lo que tiene que hacer, a veces sin necesidad. Mucha gente de la radio vinimos sin necesidad porque podríamos haber no venido, pero nuestra responsabilidad es estar acá, claro, en el horario o no, acompañando a la gente, a ustedes que están confiando en la radio, en este programa, en toda la programación, y es una, para mí y para mis compañeros seguramente también, es una obligación que nosotros tenemos para con ustedes. Nosotros nos debemos a nuestro trabajo, independientemente de cuando trabajamos en condiciones normales, de hacerlo diariamente. Pero cuando las papas queman,
acá vamos a estar, y ya lo estuvimos, y vamos a seguir estando. Es el motor de nuestra vida. Entonces, poder haber formado parte de una solución, así como hubo un montón de gente anónima que se acercó a la casa de alguien para rescatarlo, que ayudó con su vehículo. Hay 1000 historias que todavía seguramente no se han visibilizado, o cada barrio debe tener su historia de los y las héroes anónimos que han habido. No tengo ningún tipo de duda de eso. Y nosotros tenemos que estar a la altura de las circunstancias y estar acompañando cada una de las situaciones. Me decías. Hay algunos mensajes. Rescato lo que está diciendo Seba también, porque mucha gente que me he encontrado después no tenían pilas o no tenían una radio a pilas, que es lo que hay que tener siempre guardada en algún rincón, atarle las pilas alrededor con una bandita y dejala por las dudas. No digo que les pongan las pilas porque se sulfatan, claro. Pero subían al auto y la única radio que sintonizaban era esta. Que nosotros inclusive para conseguir señal y que nos llegara información de la MUNI o de donde fuera, que era lo único que estábamos en contacto, era salir al patio y demás. Hay un mensaje por acá que dice: en Paso de los Libres está radio TL12 AM, LT12 AM. A las 12 del mediodía tenía el programa que se llamaba Estafeta Rural y ahí pasaban los telegramas para cada pueblo o campo. Hoy cuando voy para allá pongo esa radio para escuchar porque es lindo, son los mensajes de la radio. Acá dice: hola Sebastián, mi suegro nos mandaba saludos, avisaban que estaban bien, no muy lejos de Bahía, acá cerquita, nosotros en el campo y ellos en el pueblo, en Médanos, por el programa de tu papá, a la noche, hace años, ya cerquita del 2000, dicen. Bueno, hacen referencias obviamente de cómo recepcionan la radio, por eso también es tecnología, ¿no? Algunos que dicen en los pueblos, lo de la antena que ya sabemos y demás, pero hoy te podés acercar a la radio con cualquier dispositivo porque estamos por muchísimas plataformas para que nos puedan escuchar con calidad, como es YouTube, como es Twitch y demás. Tal cual.